Welcome everyone to this new Kine Talks. Bienvenidos a esta nueva conversación. And the guest today, I guess you already know him. It's Adam Meakins from the UK. So welcome, Adam. Thanks for being here. Gracias por estar acá. I'm going to be your translator, so I need a brief pause after you talk to translate to everyone. But first of all, thank you and tell us a little bit about yourself. Well, first things first, thank you everybody for getting up early in the morning before breakfast to come and listen to me. Very much appreciated. Primero que todo quiero partir dándole las gracias por estar aquí y pensando también en que están partiendo muy temprano en la mañana y más encima para ser un día sábado, se los agradezco. So my name is Adam and I am a physiotherapist from London in England, but I haven't always been a physio. When I left school many years ago, I joined the military first. So I spent a few years in military service and then I left the military and went into sports science and then did physiotherapy afterwards. Bueno, yo soy Adam, soy un terapeuta físico, pero no he sido desde siempre un terapeuta físico. Tengo un background, un pasado ahí también en la milicia, estuve en el ejército y después de eso recién me metí a estudiar. But I've been a physiotherapist now for about 20 years and I, for the last 10 years, specialize in the management of the upper limb. So anything shoulder, elbow, wrist or hand related is where I spend most of my time. Pero en ya últimos 20 años he sido terapeuta físico y en los últimos años en particular me estaba especializando en la extremidad superior. Todo lo que tenga que ver con personas con dolor de hombro, de codo, de muñeca y mano es en quienes destino más tiempo. And I suppose my philosophy in managing people who have pain, not just of the upper limb, but everywhere is can't go wrong getting strong, which is a slogan that I love to say a lot of the time. I'm a keen advocate of getting people in pain moving as quick as we can. And I am not a fan of ridiculous, stupid gimmicks and gadgets in healthcare, of which there are many. Y bueno, mi filosofía de trabajo creo que ya ustedes seguramente la conocen, pero yo soy un fanático de que la gente con dolor se empiece a mover, se recupere haciendo ejercicio y de seguro han escuchado algunas veces de mi lema de que la gente se tiene que volver fuerte o se deben fortalecer a través del ejercicio y eso es lo que yo hago. También de alguna forma soy una persona que es muy reacia a los tratamientos pasivos y a todo tipo de juguetitos, maquinitas y estupideces que dan vuelta alrededor de nuestra profesión que no sirven para nada. But really, I'm on a mission to try and get rid of stupid treatments. I am trying to get physiotherapists moving away from a lot of manual therapy and hands-on treatments and trying to get them to be more confident and comfortable with simple, good, honest movement, exercise, education and advice. That's where I think the magic lies in what we do, not in all this silly stuff that we do with our hands. Pienso en que, bueno, uno de los mensajes también que yo siempre he tratado de entregar es que nos alejemos de cierta forma de los cuidados pasivos, de las técnicas manuales y de las cosas tontas que hacen a veces nuestras manos con la gente y que nos acerquemos mucho más a tener confianza y seguridad en hacer ejercicio, en comunicar, en de alguna forma tratar a las personas de otra manera también, que creo que ahí es donde realmente la magia sucede. But I'll be honest with everybody and say that this is very hard to do because I'm sure you all know this. Patients love to have manual therapy. They want to be rubbed, they want to be poked, they want tapes, they want needles, they want quick fix and magic cures. So it's very hard to try and move away from that. Pero voy a ser bastante sincero con ustedes. Esto es difícil, esto no es fácil de llevar a cabo en la práctica porque muchas veces la gente quiere que los toquen, quiere que les hagan masaje, quiere que le hagan cosas con nuestras manos, que les entierren agujas o algo así, y de eso es lo que nos tenemos que ir alejando de a poco. It's pretty tough. Very tough. But it's possible, I think. It is possible, but it's not easy. So again, something that I say a lot, I think we undervalue simplicity in healthcare. And the reason that I don't think we do the simple things very well is because it's not easy. I'm going to ask them once more, please, Adam, to mute their mics. Sorry. Voy a pedirles una vez más, por favor, que silencien el micrófono.
Y estamos hablando ahora de que, bueno, no es fácil implementar esto en la práctica y justamente de eso es lo que queremos hablar hoy día. ¿Qué consejos pueden existir para que podamos implementar esta nueva forma de trabajar con las personas y quizás alejarnos más de los cuidados pasivos? Excellent. Sebastian is saying that he saw your talk and heard about it in YouTube with Chad Cook and Jared Powell. That was an amazing chapter of Jared. Yeah, that was a good discussion around, the pros and cons of manual therapy, with two individuals that have got very different views and opinions. So I quite enjoyed it. I did enjoy having that discussion. A él le gustó también esa conversación. Puedes verlo en YouTube si es que no lo has visto. Está con Chad Cook y con Jared Powell de Australia. No está subtitulado, pero pueden poner por último los subtítulos en inglés. Y estuvo muy buena porque ahí hablan de grandes diferencias que tienen entre ellos, de un académico y un clínico, y de alguna forma en cómo encontrar terreno en común también. Excellent. This week we were celebrating the Physical Therapy Week here in Chile. So yesterday we talked with Chad Cook as well. And before that, we talked with Eric Hegedus and Josh Cleland. So I would say maybe manual therapy advocates, but exercise advocates as well. Le cuento que estábamos cerrando la semana del kinesiólogo y que esta semana tuvimos la suerte de escuchar a Chad Cook y a Eric Hegedus y a Josh Cleland, que son apasionados por la terapia manual, pero que también son apasionados por el ejercicio. Yes, they are advocates for manual therapy. I think because they have spent a lot of time learning it and teaching it. And I find it's very hard for people that spend or invest a lot of time, a lot of effort, a lot of money into things. It's very hard for them to move away from those things. I felt, because I've spent a lot on manual therapy training, and I found it very hard initially 10 years ago to move away from it. Yo inicialmente también gasté mucho de mi tiempo en estudiar la terapia manual y hace ya una década más o menos me traté de alejar, pero fue difícil alejarme de esto y creo que por eso ellos también siguen obviamente promoviendo este modelo porque han destinado muchísimo de su tiempo a la investigación y al trabajo con las técnicas manuales también. All us human beings, we're funny creatures. We all have habits and traits, and one of them is that we hold on to things that we value. And even when the evidence and the information is telling us that these things that we value are not very good, we do it in all walks of life, not only in physiotherapy. We do it with things that we hold on to and cherish, with possessions that are of no use, but we just value them and we don't discard them. We do it in relationships as well. We hold on to relationships that are toxic and harmful for us, and we don't move on because we've invested a lot of time. And it's the same with treatment modalities as well. Bueno, como seres humanos, justamente como seres vivos, nos cuesta dejar ir algunas cosas, nos aferramos a algunas de las otras cosas que han perdido quizá algún valor o, por ejemplo, inclusive cosas materiales, inclusive relaciones tóxicas, cosas que dejan de ser útiles y aún así nos cuesta desecharlas. Y es lo mismo que pasa con las intervenciones. Y si bien la evidencia dice lo contrario, todavía esas cosas siguen dando vueltas en nuestra profesión. Changing your mind is very, very hard to do. And changing what you do on a regular basis is even harder. Cambiar tu forma de pensar es algo muy difícil de hacer y cambiar lo que haces diariamente es más difícil aún. So, how would you emphasize the BPS model and the patient-centered care? First thing is I don't like the term patient-centered care. Lo primero es que a mí no me gusta el término cuidado centrado en el paciente. I find it's a bit of a buzzword that's going around at the moment, but I think it gets abused. Creo que es un nombre o un término que está como ahora pegando, pero también creo que se usa o se abusa de él. The reason it gets abused is with individuals that say, we do whatever the patient wants or expects. Y creo que se abusa un poco de ese término porque finalmente los terapeutas terminan haciendo las cosas que el paciente quiere o que espera. Getting patients' views and opinions about what they think or prefer to do with a problem is important. El tratar de escuchar al paciente y entender cuáles son las cosas que busca y cuáles son las cosas que considera valiosas es importante. But there are times, and quite a lot of times, where we have to inform, educate, and advise patients that what they want and what they expect
isn't in their best interests or actually going to happen. Y muchas veces somos nosotros quienes tienen que educar y aconsejar a la persona respecto a que muchas veces también lo que ellos esperan, lo que ellos quieren, no es en realidad lo que les va a hacer mejor y no es muchas veces lo que va a suceder. So we need to be convincing. Absolutely. And you know, one of the hardest things I think we do as healthcare providers, as clinicians, is tell patients no, is doing nothing. And when I say doing nothing, I mean not actually doing these gimmicks and these hands-on treatments. That's the hardest thing for us to do in our jobs. Y una de las cosas más difíciles de hacer en nuestro trabajo implica a veces decir que no y también muchas veces implica no hacer nada. Y cuando digo no hacer nada, derechamente es hacerle el quite o dejar de usar estas intervenciones o todas estas cosas que sabemos que finalmente no sirven para nada. Because again, when you are trying to challenge a patient's expectations or their beliefs, it very much can create a barrier. And then you find that the patient will either go and find somebody else who will do what they want and they will not stay with you. Porque cuando tratas de desafiar o de confrontar lo que las personas creen o piensan, finalmente el paciente va a terminar yendo a otro lugar en una persona en la que termine haciendo lo que sí quiere que le hagan. And this is where I think our skills in being able to develop a good relationship with somebody is so important and essential, because I have found over the years the best way for patients to accept something that they don't agree with is if they like me. Una de las cosas más importantes es que, bueno, aquí es donde vienen las herramientas o las habilidades que tengas tú como comunicador también, porque una de las formas en las que me he dado cuenta de que la gente acepte cosas que a veces no le gusta escuchar es si les ha gustado o si se han relacionado de buena forma con lo que yo he tratado de demostrar desde el día uno, con la alianza que se ha podido generar. But how many of us actually get training in ¿Cuán- how to communicate well with people and develop a good relationship with them in a short period of time? Pero I ¿cuántos de didn't get that. nosotros hemos sido formados en comunicación o nos han enseñado a formar relaciones de buena manera con los pacientes? Al menos a mí eso no me pasó, yo no obtuve esa información. We get training in mobilization, manipulation, massage, taping, exercise. We don't get training in how to communicate and interact with people that are angry, scared, frustrated, annoyed, uncertain. It's a skill. It's so hard to do that. And we need more training in that. Necesitamos ciertamente más entrenamiento y formación en algunas otras cosas y dimensiones en las que no estamos muy bien preparados. Hemos sido formados muchas veces con técnicas y horas de movilización, de manipulación, de técnicas manuales, básicamente, pero ¿cuándo nos van a enseñar o cuándo nos han enseñado a poder lidiar con una persona que está frustrada, que está enojada, que no sabe qué hacer, en la que ya hay una problemática mayor en su vida? Necesitamos, de alguna manera, volvernos mejor en esos casos. I mean, trying to convince somebody to do something they don't want is probably one of the toughest things to do in the world. Try and do it with your wife or your husband and see how easy that is to convince them to do something they don't want to do. Now try and do that with a stranger. It's even harder. Tratar de convencer a alguien de hacer algo que no está dispuesto a hacer es una de las cosas más difíciles que puedes conseguir en la vida. Imagínate, trata de hacer esto con tu esposa, con tu esposo, con tu pareja y te vas a dar cuenta que es muy difícil. Entonces ponte en el escenario ahora en el que el paciente funciona algo parecido. But we do know we got to try and do that because a lot of patients need to do things they don't want to do. That's not only, you know, moving when they've got pain, doing things that hurt, but it's also changing lifestyle behaviors as well, which are contributing to their problems. And I think this is a huge role for us physiotherapists to step into, to start looking at patients more holistically and using this biopsychosocial approach to say, we're not just going to focus on your pain in your shoulder. We're going to look at you as a person and your lifestyle. And we might need to make some changes here.
Cuando hablo de cómo ser convincente y querer cambiar algunas cosas con las personas, no me refiero solamente a que sean capaces o estén dispuestos de hacer un ejercicio en el que probablemente han experimentado o experimentan dolor, porque esa es una cosa, pero también de cierta manera esto tiene que involucrar ser capaces de ver a la persona como un individuo, ser capaces de integrar el modelo biopsicosocial y de alguna manera también hacerlos ver de que su estilo de vida muchas veces está contribuyendo en lo que les está pasando y cómo esos factores del estilo de vida son a veces los que detrás están para poder mantener este círculo vicioso y tenemos que a veces también meternos en eso para buscar algo que se pueda modificar. So going back to that original question, I don't say like patient-centered care because I think it sometimes gives us an excuse to do whatever patients want. We have to recognize that sometimes we have to advise and educate and get people doing things they don't want to do or they don't expect to be doing. And as I say, that technically is still patient-centered care, but I just don't like the term patient-centered care. Así que volviendo a la pregunta original, es por eso que no le gusta el término de atención centrada en el paciente, porque no se trata de hacer solamente lo que la persona quiere, se trata de hacer cosas y lograr que hagan cosas muchas veces que no pensaban que iban a ser capaces o que iban a estar dispuestas a hacer inicialmente. Es por eso que no le gusta el término. So, well, I think we're moving now to the patient experience because you need to be convincing and you need them to get moving, but not that doesn't mean necessarily applying passive treatments. So why we need to move away from passive treatments, Adam? Give us a little bit of your strong opinion about this. Yeah, so the biggest issue I have with all these passive treatments, mobilizations, manipulations, massage, etc., is that they're highly skilled, highly technical interventions that take years and years and years to practice and perfect. And that's, you have to spend lots of money to learn them, to go on courses, to get good at them. That's all nonsense. That's not to say they don't work. They can help people reduce their pain temporarily, but they don't work through the mechanisms that we have been taught, that they are skilled or specific, that you have to press in a certain direction at a certain way. So that is the big thing to try and move away from with manual therapy and passive treatments. Yo le digo entonces, pensando ahora en que nos interesa cambiar el término de la atención centrada al paciente, pensando en garantizar una buena experiencia, ¿cómo hablamos de alejarnos ahora entonces de los tratamientos pasivos? Le pido que nos hable un poquitito de su opinión fuerte en ese sentido y dice que, bueno, no es que no sirvan las técnicas o las intervenciones manuales, lo que está alrededor de todo esto, de tener que invertir mucho tiempo, mucho dinero, mucha formación en aprender técnicas mágicas, milagrosas, específicas y cosas que sabemos que no funcionan por los motivos que nos enseñaron, es lo que tenemos que tratar de desechar. Porque justamente los fundamentos no pasan por ahí y muchas veces el tocar a las personas o el hacer una intervención manual puede dar resultados a corto plazo, les puede ayudar a madurar el dolor, pero eso no es lo único. And I'll also be quite open and honest in here. And that's the same with exercise therapy and exercise treatment as well. So again, we've got to move away from the idea that exercises have to be done perfectly, specifically to help people with pain and disability, because there is no evidence of that, just like there isn't with manual therapy. Y voy a ser totalmente sincero y honesto con ustedes, así como les he dicho esto de la terapia manual, también esto es lo que ocurre con el tratamiento y con la terapia de ejercicio. Finalmente, no hace falta muchas veces que la persona haga un ejercicio tan específico, tan sofisticado, tan detallista para poder ayudarlos a salir adelante en una condición en la que tienen dolor y discapacidad. No hace falta que sea así. But that is so hard and challenging for us clinicians to accept, because we have been taught for years and years and years that we have to do exercises a particular way, we have to do manual therapy a particular way. We've had seniors, we've had tutors, we've had professors all telling us that we need to do it a specific way, a skilled way, but actually the evidence doesn't back that up. And it's very hard for us to accept that and to believe that. Y es bastante difícil para nosotros como terapeutas entender eso y tratar de alejarnos un poco de todo eso, porque hemos sido formados de una manera en la que se nos ha influenciado con el ejercicio específico, con que ha habido un mentor o un investigador que nos ha enseñado a hacer de alguna manera en particular una contracción o un ejercicio para el paciente, y es lo mismo que ha pasado finalmente con las formaciones o las prescripciones de las intervenciones manuales. Es difícil alejarse de eso. And So, the other thing I was going to say is I also think that there is this belief
that manual therapy has to be done, passive treatments has to be done to reduce pain. And again, I think one of the hardest things for us healthcare clinicians to do is not try to reduce pain in people. I think we overtreat pain way too much. We don't always need to reduce pain to be successful. Y otra de las cosas que voy a decir para complementar eso que acabo de explicar es que pienso también que estamos a veces sobretratando el dolor. No siempre tenemos que tratar tanto el dolor o el síntoma para poder conseguir éxito. So you mean we need to put more eyes on function and in the person. I just think we need to be better at telling people in pain, it's okay, this is normal, it's not dangerous, it's not harmful. I just want you to carry on as normal with this pain, get used to it, tolerate it a bit. I think our human race, our species, is becoming less and less tolerant to many things in life, including pain, because we are not exposed to it as much as we used to be. Just for an example, think about your granddad or your grandma. When she had back pain or he had a shoulder that ached, did they rush to see a doctor or a physical therapist? Y yo le digo, bueno, pensando particularmente en este tipo de ejemplo de sobretratar el dolor, yo le digo, entonces enfocarnos más en la función, enfocarnos más en la persona, en cómo cambiar esto. Me dice, sí, en realidad también hace mención a que tenemos que ser capaces de comunicar más claramente a la persona que muchas veces esto no va a ser algo grave, esto es algo con lo que vas a tener que aprender a lidiar, que el dolor puede ser incómodo, que como raza humana hemos experimentado dolor toda nuestra vida, pero por otra parte, piensa metafóricamente o reflexiona un poquitito de qué pasaba con tu abuela, con tu abuelo cuando alguna vez experimentaron dolor. ¿Fueron acaso corriendo al servicio de urgencia porque les dolía el hombro, porque les dolía la espalda? Probablemente no. So more technologies, less healthy habits, and we're just getting less and less used to having difficulty, effort, hardship, and pain in our lives. We think we need to have it removed too quick, too soon, immediately. And I think it's the wrong thing for us to be doing as healthcare professionals. That can come across as being quite cold and quite discompassionate, but it doesn't have to be. I'm not saying we do it, without compassion, but it's just telling people in pain, this is perfectly normal. Back pain is like a headache. You don't complain and rush to the doctors immediately when you have a headache. Back pain's no different. We get pain throughout our lives, and I just think we need to have some people out there telling us it's okay, it's safe, carry on. Don't need to treat it. Bueno, en algunos escenarios eso involucra ser un mejor comunicador y así como, por ejemplo, has tenido alguna vez un dolor de cabeza, no necesariamente fuiste corriendo a que te vayan a atender, así como has tenido alguna vez algún otro síntoma, no significa eso que tengas algo urgente, tenemos que aprender a tolerar esas cosas de mejor manera porque yo le digo que, bueno, mientras más avanzamos, más tecnología, más comodidades, más flojera y la gente se mueve menos y todas esas cosas terminan por contribuir a lo que está pasando el día de hoy. Especially in the population with chronic pain, right? Absolutely. I think, over the last 10 years, when I look back at how I used to manage and speak to patients, I can see a massive shift going from me always wanting to try and reduce the pain in somebody that I was seeing, getting them to come in for weekly sessions to make sure that I could try and calm the pain down and take their pain away with treatments. And now very much I'm doing the opposite. I'm seeing a lot of people, I'm assessing them, screening them, making sure there's nothing serious or sinister there, and explaining to them to carry on doing things that hurt them a little bit with compassion, with a good relationship. I may still see them, but not looking to reduce their pain within that 30 minutes that I'm seeing somebody. And even in that scenario, you're giving the good news. Está comentando en todo caso que pensando en el fondo en que no se trata de ser cruel o tener malas intenciones, porque a veces puede pasar por eso el que uno escucha este tipo de mensaje, pero si estás desarrollando una relación o un lazo de confianza con el paciente, si eres un buen comunicador, si usas la empatía y tratas de ser también claro, asegúrate de que en el tiempo que tengas con esa persona a veces no hace falta hacer mucho para demostrarle de que no tiene nada grave, nada serio y que estás descartando condiciones y que después de eso le vas a enseñar de alguna forma estrategias para poder seguir adelante. Y yo le digo que bueno, eso finalmente también es entregarle las buenas noticias. Me dice que sí, así es. Excellent. So this has been amazing, Adam. And to sum up, I'm going to maybe ask you
for a few clinical pearls for everyone here in the audience from all around Chile and South America. 80 participants at 8 o'clock in the morning. Seems nice. Very good. Yeah. Y le digo que 80 personas a las 8 de la mañana un día sábado está bastante bien. Tenemos participantes de todo Chile y de Latinoamérica también, así que les agradezco la presencia por aquí, colegas. Pero ahora le vamos a preguntar particularmente por algunas perlas clínicas para el dolor de hombro en las personas. Whenever you want. Okay, so a couple of top tips. I think number one is be genuinely interested in helping somebody come in with pain and problems. Have a desire to genuinely want to help that person, because that comes across and that helps build a good relationship with somebody that you've got. So just be genuinely wanting to help somebody. Una de las perlas clínicas fundamentales que no solamente de hecho aplica a las personas con dolor de hombro es que trates de verdad prestar atención y estar genuinamente interesado en ayudar a la persona. Eso va a marcar una diferencia. Which is very hard to do at 4 o'clock on a Friday afternoon. Could you please repeat that last sentence? Sorry, Adam, I was reading the chat. I said that's very hard to do at 4 o'clock on a Friday afternoon because, you know, we all get tired and fatigued. Y eso es algo que es muy difícil de hacer un día viernes a las 4 de la tarde porque estamos todos cansados y fatigados probablemente. Yeah, the So my contextual second factors. tip, my second tip is look after yourselves physically and psychologically, because what we do is a fucking tough job. It is draining, both physically and emotionally, to give your attention and genuine interest to other people. So look after your own physical and psychological well-being. Mi segundo consejo es algo que es muy importante también porque nuestro trabajo es más difícil que la mierda. Fucking would be like mierda. Digamos que some sort of bad word. Es muy difícil hacer lo que hacemos y preocúpate de ti mismo desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psicológico, porque lidiar con personas con dolor es, como dice Cristian, jodidamente difícil. Because if you're fucked off, burnt out, pissed off, tired, fatigued, depressed, you are no use to anybody. You are not going to help anybody. Porque si estás fatigado, estás cansado o estás deprimido, no vas a ser útil en ese sentido, no le vas a servir a nadie como terapeuta. If you haven't got the passion, the desire, the drive, the enthusiasm to get people moving, to change their lives for the better, to just try and make them have one lifestyle factor that little bit better than before, again, it's just going to come across and you're not going to help anybody. Porque si no eres apasionado, si no te entusiasma todo esto, va a ser difícil que puedas transmitirle a un paciente o que puedas de alguna forma poder vender esto, transmitir esto de manera más clara para que el paciente lo entienda y finalmente no vas a terminar ayudando a la gente. You can't do this job well half-hearted. No puedes hacer este trabajo bien así a medias, usando a medias nomás el corazón, por así decirlo. And that's pretty tough because you won't learn that in the university. No. Eso es bien difícil porque no te van a enseñar eso en la universidad. Absolutely. Excellent, Adam. So just to close up, what message would you give to future colleagues and where do you see physiotherapy in a few years? ¿Dónde ves la kinesiología en algunos años y qué mensaje le entregarías a los kinesiólogos más jóvenes o los futuros colegas? So my hopes for physiotherapy is that we start being more holistic lifestyle behavioral therapists. We are not just pain therapists. We're not just trying to reduce people's pain, but we are trying to improve people's lifestyles with advice around psychological well-being, around nutrition, around alcohol intake, around physical activity. That is my hope, that physiotherapist takes a bit more of a holistic view at people with pain and not just focuses on the pain. And just to finish that off, I also hope that we start to be more proactive than reactive to pain.
We try to help people and educate people before they have pain, rather than just helping them when they have pain. Pienso que de alguna manera vamos a empezar a adoptar un abordaje mucho más holístico. Me gustaría que así fuera, al menos con el pasar de los años, porque nos estamos preocupando mucho más de la persona, nos estamos preocupando de algunos aspectos nutricionales, de la cantidad de actividad física que realizan, de cuáles son sus hábitos y de cómo todo esto puede influenciar lo que están sintiendo y de cómo todo esto finalmente también tiene mucho que ver con su condición, si es que tienen o no dolor persistente. Creo que para allá tiene que ir la cosa. Around Chile, I would say that we've been talking a few years already about the disability and drivers model of pain. It's about Chad Cook and like 2017. And it's like they're trying to view the patient as a human being, not only the pain, not only a structure. So I think some of us are trying to push forward in that direction. So excellent message, Adam, and thanks for your time. So No now problem. I to, wish to the new everybody good luck colleagues. with it. Le deseo a todos los colegas buena suerte con este mensaje, con tratar de digerir todo esto. And what about the message for the future colleagues? For the which colleagues, sorry? To our future colleagues, because I know that we have some students around here. Okay, so for the young students, I would say my number one advice is question everything. Absolutely everything. Do not believe what internet gurus claim on Instagram. Do not fucking believe what your professors tell you at university. Okay. Do not believe what I say here today. Just constantly doubt and question things. Now that can be a bit negative, but it's actually a good way to go through life. It stops you being taken a fool. It stops you being abused and taken advantage of. Como mensaje a los futuros colegas, les diría literalmente que tienen que cuestionar todo, que duden de muchas de las cosas que les están enseñando, que cuestionen lo que les dicen a los profesores, que cuestionen lo que de alguna manera les han dicho en la universidad, en las formaciones, inclusive que cuestionen todo y hasta lo que estoy diciendo yo aquí. Eso les va a ayudar de alguna forma también a crecer y a no ser tomados por unos tontos. Do not think popular means good or effective. No piensen que porque haya cosas más populares significa que sean efectivas, así que no le crean a los gurús de Instagram tampoco. And don't think politeness means professional either. Y tampoco piensen que ser educado significa ser profesional. Excelente. Because I am not the politest person, but I am a very high professional. Dice que porque, por ejemplo, yo no soy muy educado en ese sentido, pero puedo ser bastante profesional. Amazing. It's been an honor, Adam. I have to thank for your time. And, well, we are going to see each other in a few months again. So thanks in advance for that as well. And No I'm problem. going to ask everyone here to follow you on Twitter, on Instagram, if they don't. And where can they find more information about you and your courses? Please tell us. ¿Dónde nos podemos informar un poquito más de ti? Traten de seguirlo en su cuenta de Twitter de Sports Physio, en el Instagram también. Adam Meakins ya es extremadamente conocido en las redes sociales, es muy popular, es muy influyente, tiene una página espectacular y brinda cursos en línea, así que ahora nos va a contar de dónde más lo podemos seguir. So I will say, come and follow me on social media. But like I said, don't trust what I say. Don't believe what I say on social media. Always doubt it. I'm on all the social media platforms and I've got my website as well, thesports.physio. Ya saben, ya que me pueden encontrar por ahí en el sports.physio y bueno, síganme en las redes sociales, pero como les acabo de decir, no crean todo lo que yo digo, no confíen en todo lo que posteo y lo que comento. Es lo primero que puedan dudar. Amazing. Thanks for your time and have a great day, Adam, and a great weekend. So I'm going to take a picture to social media. Everyone give me a wave. Yeah. Habiliten sus cámaras si pueden, colegas. Traten de hacer por ahí un hola a la pantalla porque Adam va probablemente a compartir esto también. And thanks for this. It's been Muchas amazing. Gracias for your time. You're welcome. And apologies for my very bad Spanish. Don't worry, you have a few months to work on it for August. I just about speak English, let alone Spanish. Take care, Adam. Thank you very much, guys and girls. Take care. All the best to Chile. Take care with the COVID. Cuídense con el tema del COVID. Nos veremos pronto y muchísimas gracias. Disculpen su español, pero ya saben, ya tenemos mucho que mejorar.
And I'm going to click Gracias. stop recording. Thank you, Adam. Bye. Bye-bye. Bien, ahora ya saben ya quienes están metidos en el curso de hombro, después nos vamos a cambiar de canal, por así decirlo, hablaremos un ratito más, compartan fotos en social media, en Twitter, en Instagram, donde quieran. Y bueno, ya los que estaban aquí presentes se dieron cuenta que dije que nos vamos a ver en un tiempito más. Está también pensando esto en una especie de charla magistral que va a ser en agosto. Algo de eso ya hablé en el Congreso Internacional, así que Adam es uno de los que está confirmado en el Congreso Internacional de Soquime. Member exclusive, soy Soquime.